Padre bendito, queremos agradecerte el poder reunirnos en tu nombre una vez más. Iniciamos, Señor, esta cuarta temporada con apetito en nuestros corazones, con hambre de la palabra de Dios, de las verdades espirituales necesarias para nuestra vida cristiana. Abre los ojos de nuestro entendimiento, alúmbranos por tu Espíritu Santo y, Señor, que tu palabra sea ese alimento que cada uno necesita en un aspecto personal, que eso es lo maravilloso, Señor. Tú nos hablas a cada uno conforme a la necesidad que tenemos en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos pidiendo la bendición para los que no están, algunos por situaciones de vacaciones, otros por situaciones de trabajo o también de enfermedad, que tú extiendas tu mano de cuidado y de bendición sobre cada uno. Así, Señor, nos ponemos delante de ti orando con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces todos muy bienvenidos a esta cuarta temporada ya de Creciendo en la Gracia. Parece mentira cómo va pasando los meses y vamos avanzando en los temas, en la palabra de Dios. Yo me gozo realmente de poder preparar todo esto y además de contar con vosotros y con otros muchos hermanos que luego a lo largo de la semana lo irán visionando también y siguiendo el estudio desde sus lugares de donde viven. Así que es con gozo y responsabilidad que afrontamos esta cuarta etapa. Vamos a compartir la pantalla como hacemos habitualmente y entonces tenemos allí nuestra pantalla de Creciendo en la Gracia, volumen número 4. Nueva vida en Cristo, viviendo libre a través de la verdad. Vamos a estar viendo temas que son muy interesantes y que no siempre se tocan con detenimiento en las iglesias. Pero como esto es un discipulado, pues nos dará la oportunidad de detenernos y compartir aspectos muy prácticos y con los cuales luchamos en la vida cristiana, como vamos a leer a continuación. El Señor dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La metodología de este libro es que vamos a examinar algunas de las mentiras principales que el mundo o el diablo usan para confundirnos. Tal vez aquí sería bueno señalar una verdad que hemos remarcado en alguna lección de las tres anteriores, y es que debemos tener claro que nuestra lucha con el enemigo, con Satanás, no es una cuestión de poder, es una cuestión de verdad. ¿Vale? Él fue vencido por Jesucristo. En la cruz del Calvario, luego de morir y resucitar, el Señor venció a Satanás. Ahora, este enemigo vencido ya tiene argucias, tiene herramientas, tiene lo que yo denomino en Efesios capítulo 2 el taller del diablo, el taller de Satanás, en el cual él trabaja con herramientas para producir hijos de ira, ¿no? Personas listas para recibir la ira de Dios a causa de su pecaminosidad. Ahora, Satanás usa la ventaja de la astucia, como vamos a mirar hoy, y es un estratega engañoso y mentiroso. Por eso vamos a tratar de desentrañar algunas de estas mentiras, como estoy solo, no puedo, es imposible, no hay justicia en el mundo, Dios no puede perdonar a alguien como yo, el dinero es todo lo que necesito para ser feliz y algunas más. Así que a cada mentira que Satanás o el mundo utiliza, daremos respuestas bíblicas para procurar vivir en libertad
y en santidad. El paso número 1 que vamos a abordar hoy es mentiras que esclavizan o las mentiras que nos atan. Y allí tenemos a la serpiente ofreciendo a Eva y tratando de enredarla, diríamos así, para que pruebe esa fruta que era tan apetitosa. Muy bien, las mentiras que esclavizan. Hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derrotados o desanimados? Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de sus propios pecados o por el daño que les han causado otras personas. Otros son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el engaño para que aquellos que hemos conocido al Señor sigamos viviendo en esclavitud, con hábitos de pecado y con situaciones que nos dañan a nosotros y dañan a los demás? Volviendo al huerto del Edén, podemos entender el origen de nuestros problemas. Todo comenzó con unas simples mentiras. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta, era más astuta que todos los animales del campo. El apóstol Juan identifica a esta criatura como Satanás. Aquí en Génesis se habla solamente de la serpiente, ¿no? Pero Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Más tarde en el capítulo 20 también vuelve a nombrarle así, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y luego el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:3, dice a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por lo tanto, la serpiente, una manifestación de Satanás, aparece por primera vez antes de la caída del hombre. En este sentido, la rebelión de Satanás entonces había tenido lugar en algún momento después de Génesis 1:31, donde la Biblia dice que luego de que acabó la creación, dice Dios, vio que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que entre Génesis 1:31, donde toda la creación era bueno, ahora de pronto nos encontramos aquí con este personaje que interviene en el capítulo 3 de Génesis. Para tener más información acerca de Satanás, tenemos que ir al libro de Ezequiel. En Ezequiel 28, versículos 11 al 15, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y añade el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, el rey de Tiro, al que se le endecha en esta profecía de Ezequiel, obviamente no estuvo en Edén. Por lo tanto, entendemos que el profeta le está hablando a una persona que estaba
condicionando o que estaba controlando al rey de Tiro. Entonces le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y luego le dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hoy no nos podemos detener, pero luego entendemos que en el libro de Job se dice que cuando Dios estaba ordenando la creación, las estrellas del alba y los ángeles alababan al Señor. Por lo tanto, seres angelicales estuvieron presentes observando lo que Dios estaba creando, esto que era bueno. Y aquí se nos describe a un ser con una descripción de una hermosura deslumbrante, que en un momento dado se encontró que había en él maldad. En Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14, también tenemos una información sobre lo que movió a este ser para desafiar la autoridad de Dios. Y se dice allí, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que encontramos entonces una descripción de Satanás como un ángel caído y por ello un espíritu sobrenatural que habría poseído el cuerpo de una serpiente en la forma anterior a la caída. Porque luego en el capítulo 3, versículo 14 de Génesis, Dios maldice a la serpiente y le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que nos encontramos entonces con una descripción de este ser que interviene para engañar a Eva y de esta manera el diablo es conocido como aquel que peca desde el principio. En Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ese principio va incluso a ese paréntesis del que la Biblia no da demasiados detalles, pero que intuimos está presente entre la creación del capítulo 1 y el capítulo 3. Hay quienes incluso van más allá y colocan la caída y la rebelión de este querubín protector, cuya belleza era extraordinaria, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y como Dios no hace nada mal, no hace nada desordenado, porque Dios es un Dios de orden, hay muchos que piensan que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se produjo la caída, la rebelión de Satanás, y es donde encaja también todo lo que podría haber sido una creación previa que nosotros no hemos conocido, donde se meten todos los dinosaurios y todos estos esqueletos que la ciencia desentierra y que le dan millones de años, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso se coloca en esa creación que fue conmocionada por esa batalla espiritual que se libró
en la caída de Satanás, que no solo cae solo, sino que también arrastra con él una hueste innumerable, tercera parte aproximadamente, dirá en otro pasaje de la Biblia, de seres angelicales que son engañados y caen con él y que son hoy el ejército de demonios que trabaja arduamente para oponerse a Dios, al reino de Dios, a la iglesia y por lo tanto a la vida del creyente. Así que bueno, con esta introducción, diríamos así, que no tenemos en el contexto de nuestra lección, he querido volver a repasar este tema que creo es sumamente interesante y que, bueno, podemos en algún momento luego también profundizar porque hay toda una rama de la teología que estudia no solo la parte de los ángeles, sino al estudiar a los ángeles también dedica una parte a Satanás y sus demonios. Entonces, volviendo, como hemos visto, al huerto del Edén, podemos ver la astucia en las mentiras que usó para engañar a Eva. Y entonces se nos da aquí una pequeña tarea. Apunte las mentiras que encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Y entonces leemos aquí lo siguiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nos dice que comparemos el versículo 1 con el capítulo 2, 16 y 17 de Génesis. Dice allí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, la serpiente, en el versículo 1, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ahí vemos la mentira que utiliza la serpiente o Satanás, que Dios había prohibido comer de todo árbol del huerto. Luego, tenemos que comparar el versículo 4 y 5, donde dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y en Génesis 2:17, Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Por lo tanto, la mentira aquí es que no morirían, sino que serían como Dios en su conocimiento. Así que Satanás interviene con que Dios ha dicho. Satanás de hecho dijo, ¿es cierto que él os ha privado de los deleites de este lugar? Esto no corresponde a uno que es verdaderamente bueno y benévolo. Debe haber algún error. Insinuó duda acerca de la comprensión que Eva tenía de la voluntad de Dios y obviamente él estaba manifestándose como un ángel de luz para conducirla a la supuesta interpretación verdadera.
tenemos que saber que en 2 Corintios 11:14 dice precisamente eso, que Satanás se presenta como ángel de luz. Dice allí el texto de 2 Corintios. 2 Corintios 11:14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces es probable que ese ser hermoso que era la serpiente y además probablemente disfrazado de una manera especial, llevó a que Eva lo recibiera sin temor ni sorpresa, sino tal vez, sugieren algunos, como un mensajero creíble del cielo con el verdadero conocimiento debido a la astucia que estaba demostrando tener. Y claro, en la respuesta, Eva exaltó la gran libertad que tenían, con una sola excepción. Podían comer de todos los frutos de los árboles, pero agregó algo en cuanto a el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella dijo, ni le tocaréis. Es una adición a la prohibición original, tal como quedó registrada en Génesis 2:17. Hay quienes sugieren que a lo mejor esto Dios se lo había dicho a Adán. Adán la pudo instruir a Eva para protegerla, diríamos, y pudo exagerar de alguna manera este mandamiento. Luego tenemos el versículo 6 de Génesis, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que el fruto parecía bueno y agradable, pero ¿le dio la sabiduría que ella buscaba? Pues obviamente sabemos que no se la dio, no se la dio. Ahora, Satanás le afirmó, no moriréis. Envalentonado tal vez por la apertura de Eva, entonces ya Satanás pronuncia una mentira directa. Una mentira que llevó a ella y a Adán a la muerte espiritual, a la separación de Dios, y así Satanás luego, como hemos mencionado en Juan 8, es designado como mentiroso y homicida desde el principio. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que las mentiras de Satanás siempre prometen grandes beneficios, como se los prometió a Eva. Y Eva experimentó ese resultado. Ella y Adán conocieron el bien y el mal, pero a causa de la corrupción personal no conocieron como Dios conoce con perfecta santidad. Conocieron el bien y el mal, pero desde una posición pecaminosa. La serpiente tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios, y Satanás sugirió que Dios era estricto, mísero, egoísta, ya que no quería que ella tuviese ese conocimiento del bien y del mal. Y entonces este fruto que parecía bueno y agradable no le dio ese conocimiento como una bendición. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado. Ella concentró su atención en lo único que no podía tener, porque eso es lo que llama la atención. Si podía comer de todos los árboles del huerto, había una abundancia extraordinaria en aquel lugar. ¿Qué necesidad había de probar justamente de ese fruto? Nosotros también nos metemos en problema cuando insistimos en prestar atención a las pocas cosas que no tenemos en lugar de mirar lo mucho que Dios nos ha dado.
Y a veces cuando Satanás nos quiere atentar con esto, tenemos que considerar todo lo que Dios nos ha dado y luego vamos a darnos cuenta que una actitud de agradecimiento al reconocer cuántas bendiciones tenemos del Señor van a evitar que podamos caer en tentaciones y en pecado. Ahora, ¿era más inocente Adán que Eva? ¿Por qué? Bueno, nuestra respuesta aquí va a ser la siguiente. Adán pudo rechazar el ofrecimiento de Eva, pero no lo hizo. Porque la Biblia nos dirá que Satanás engañó a Eva. Eva fue la engañada. Adán no había recibido los argumentos ni la suspicacia que el enemigo utilizó con Eva. Por lo tanto, él pudo rechazar el ofrecimiento, pero no lo hizo. Por lo tanto, decidió comer en una transgresión directa, sin engaño. Y en este sentido, él tiene una responsabilidad más clara, más rotunda. El árbol o el fruto era bueno, agradable, codiciable, y Eva decidió que Satanás le estaba diciendo la verdad. Tal vez que había comprendido mal a Dios, pero no sabía lo que estaba haciendo. No fue una rebelión abierta contra Dios, sino una seducción y un engaño que la hicieron creer que su acción era correcta. El Nuevo Testamento confirma que Eva fue engañada. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Más tarde, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que aquí vemos que lo que estoy diciendo no es un invento mío, ni siquiera es una deducción. La Biblia lo afirma terminantemente. Adán no fue engañado. Él fue responsable, transgredió directamente. Ahora Eva sí fue engañada. Más tarde también, Apocalipsis 12:9 dirá que Satanás engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y entonces Eva, engañada así, comió. Él, en una transgresión directa, sin engaño, pues toma el fruto después de Eva. Ahora, la caída puede definirse como la violación deliberada de las funciones planificadas y asignadas por Dios a cada uno de los géneros. En últimas, la responsabilidad por la caída recae en Adán, porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios sin haber sido engañado. ¿Vale? Muy bien, seguimos adelante entonces y ahora ya vamos a apretar un poquito el acelerador sin detenernos tanto. Perdón que me estoy pasando aquí. Si fuera hoy, tal vez el diálogo sería algo así. Satanás es el primero que habla. Ajá, Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te divirtieras. Basta ya de tantas reglas, disfruta tu vida, sé libre y no aburrido. No te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en esa fábula del infierno, es un invento de los viejos para asustarte e infundir temor. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti o solo tenerte controlado? Esas reglas solo frenan tu libertad y felicidad. ¿Cómo vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? Todo esto sería, de alguna manera, parafraseado, todo lo que Satanás le ha sugerido a Eva. La respuesta de Eva, se ve bonito, lo quiero y lo merezco. ¿Por qué me voy a negar este placer? No creo que sea tan malo. Además, a nadie le hago daño, nadie me ve. Luego Adán justificó su pecado. Ella lo hizo. ¿Por qué no puedo yo? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace lo mismo.
No es culpa mía. La mujer que me diste por compañera me dio a comer. Soy hombre. ¿Cómo esperas que pueda resistir tantas tentaciones? ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? Se burlarán de mí. Y finalmente Eva, la serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán hizo lo mismo. Lo mismo sucede hoy. Volviendo a la pregunta de arriba, ¿por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Pues una de las principales razones es que constantemente se están engañando a sí mismos al prestar atención a las mentiras que el diablo y el mundo les cuentan. Al no detectar el engaño, inconscientemente le permiten al enemigo dirigir sus decisiones y como resultado tienen garantizada su derrota. A veces ni siquiera se dan cuenta que están en problemas. ¿eh? Es tremendo cómo el enemigo ciega el entendimiento. Más tarde, Pablo hablará de esto escribiendo a los Corintios y dirá que Satanás ha cegado el entendimiento de este mundo. Por eso luego también Pablo a los Efesios va a hablar sobre la necesidad de que se quite el velo, las tinieblas que el enemigo coloca sobre la mente y el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Tenemos un cuadrito aquí que nos dice, Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con desgracia. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y paga con pérdida. Promete vida y paga con la muerte. Permitidme, hermanos, detenerme un momentito aquí. La palabra promesa, la palabra promete en este cuadro. Satanás promete, promete, promete. ¿Os dais cuenta que las personas, todas, ejercemos fe? Todas. Los creyentes y los incrédulos. Incluso aquellos que dicen ser ateos y no creer en nada y no tener fe, tienen fe en que Dios no existe, pero tienen fe. Satanás, el pecado consiste en creerle a Satanás en lugar de creerle a Dios. Cuando Satanás me ofrece, me tienta, está motivándome a creer en él. Promete, pero paga con lo peor. Promete honor, paga con desgracia. Promete placer y paga con dolor. El creyente que toma con fe, creyendo que se va a complacer, que va a tener placer, que va a tener ganancia, le está creyendo a Satanás. Así que la gente que va por ahí diciendo que no cree en nada y que no tiene fe, está engañada a sí misma, porque está creyéndole a Satanás. Todos tenemos fe. Los seres humanos vivimos por fe. O la fe en el enemigo, en Satanás, en el Dios no existe, en no hay nada allá de la muerte, muerto el perro se acabó la rabia, pues es una manera de fe, porque están creyendo eso, ¿vale? Por lo tanto, nosotros hemos sido bendecidos con poner nuestra confianza en la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, el arma principal del diablo. Juan capítulo 8, verso 44, que hemos mencionado recién, volvemos a leerlo. Dice, vosotros sois, le decía a los judíos, el señor de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Juan describe al diablo así: siempre ha sido un asesino, quien no permanecía en la verdad porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. La mentira es su arma principal para engañar, intimidar y esclavizar. Aunque obra a través de la brujería o la posesión demoníaca, puede lograr lo mismo con una simple mentira. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener más, aun si tenemos que engañar o herir a otros. Así que Satanás dispone a los hombres a excesos por los cuales incluso llegan a matarse entre sí o a sí mismos y al prójimo, mientras lo que pone en la mente tiende a destruir las almas de los hombres. Satanás es el gran promotor de toda clase de falsedad, es mentiroso. Todas sus tentaciones las efectúa llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno y prometiendo libertad en el pecar. Él es el autor de todas las mentiras. A él se parecen y evocan los mentirosos, con quienes tendrá su porción para siempre, como todos los mentirosos. Las lujurias especiales del diablo son la maldad espiritual, las lujurias de la mente, los razonamientos corruptos, la soberbia, la envidia, la ira, la malicia, la enemistad para con lo bueno y estimular al prójimo al mal. Aquí la verdad es la voluntad revelada de Dios para salvación de los hombres por Jesucristo. La verdad que ahora estaba predicando Cristo y a la cual se opusieron los judíos en aquel momento en el que el Señor les hablaba. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no le creían. Juan 8:45, Jesús dice: y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué? El verso 47 dice: el que es de Dios escucha las palabras de Cristo, porque el hijo del diablo no quiere escuchar y mucho menos creer. A tapar sus oídos permite que la mentira lo arrastre hacia el mal. En varios lugares Jesús desafió con toda intención a sus oyentes a ponerlo a prueba. El Señor aceptaba con gusto a los que deseaban cuestionar sus declaraciones y su carácter, siempre y cuando tuviesen disposición de obrar en base a los que descubrían. El desafío de Jesús sacaba a la luz las dos razones más frecuentes que las personas pasan por alto cuando se encuentran con Él. Nunca aceptan su desafío de ponerlo a prueba, o lo ponen a prueba pero no están dispuestos a creer lo que descubren. Y esto es la respuesta que muchas personas lamentablemente manifiestan tener cuando se niegan a escuchar el Evangelio. ¿A quién está escuchando? El mundo tiene una versión de la verdad totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo percibe las cosas de Dios el no creyente? Bueno, 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el no creyente considera que las cosas de Dios son una locura, no las puede percibir y le parecen ridículas. ¿Puede entenderlas? No, no, porque se necesita discernimiento espiritual. Pablo le llama el hombre natural. Hombre natural es una referencia al que no se ha convertido, al que carece de vida y de sabiduría sobrenatural. Y dice Pablo: se han de discernir espiritualmente, es decir, mediante la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo suministra a sus santos la capacidad de discernir la verdad divina. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este versículo me recuerda mucho a mi madre y a mi padre, que ellos eran pastores,
y teníamos una reunión de oración los martes en la iglesia y luego de un tiempo de orar, habíamos tenido varios motivos de oración y luego venía un tiempo de estudio bíblico. Y cuando terminaba el tiempo de oración, mis padres nos guiaban a cantar esta canción. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Y yo en tu ley maravillas veré si me enseñas, Señor. Así parafraseaba el corito aquel este precioso versículo. El Señor abre nuestros ojos para que tengamos discernimiento espiritual. Claro, aquellos que están muertos espiritualmente son incapaces de comprender. Luego hay una doctrina de iluminación divina que nos enseña, dice la Biblia, a recibir la luz del Espíritu Santo. Necesitamos maestros que nos enseñan, pero a su vez también tenemos la obra del Espíritu que trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón para responder a la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque precisamente es a través de la enseñanza de la palabra de Dios y los dones espirituales que Dios nos ha dado, donde vamos creciendo en discernimiento espiritual. Nuestro manual nos dice, nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Mira al Evangelio como algo ilógico y restrictivo. Mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque su vida está construida sobre algo falso. Se convierte en esclavo de la mentira. Para él no hay absolutos, más bien cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de la época y las circunstancias. ¿Quién tiene la verdad? Cada quien hace su propia verdad o realidad. Desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres hacen las reglas, no las dicta, no las hace Dios. Ahora, 1 Corintios 2:15, vamos apurando, nos dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que el hombre espiritual juzga y así puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar decisiones sabias. Las lecciones que siguen en este manual nos advierten sobre las mentiras comunes. Vamos a detectar lo que es falso solo si estamos familiarizados y conocemos bien lo que es la verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos algo práctico aquí. Cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia, muchos la van a rechazar porque sus mentes están bloqueadas. No pueden aceptar ni entender la verdad. El hecho de que nuestro mensaje no sea aceptado por la mayoría no debe desanimarnos, sino más bien desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de tantas creencias populares que se basan en falsedades. ¿Vale? Así que eso es una lucha que tenemos que librar. Tenemos una sociedad que se encamina más y más hacia la mentira. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y lo estamos comenzando a sufrir en nuestras familias, en los colegios, en la enseñanza tergiversada que se está pretendiendo dar a nuestros niños, y vienen décadas de lucha y de confrontación que no van a ser fáciles de librar. Los no cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Y no podemos esperar que la gente apruebe o entienda nuestra decisión de seguir a Cristo. Para ellos le parece algo tonto.
Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso del mensaje del Evangelio. Las líneas de comunicación están rotas y no puede oír lo que Dios le está diciendo. Ahora bien, comencemos entonces. Apunte 3 ejemplos de mentira que le han afectado en el pasado. Bueno, pues aquí tenéis trabajo. Si alguno de vosotros, vamos a dejar de compartir la pantalla por un momento, quiere abrir el micrófono y contarme si en su época pasada se sintió engañado por Satanás con alguna mentira que luego el Evangelio le permitió esclarecer. A ver, ¿os animáis? Saludamos a Vanessa, que A ver, se ha incorporado a la clase. Que el Señor te bendiga, una alegría verte. digo yo algo como no dice nadie. Habla, habla, A ver, Javier, vengas, que eres valiente. eh, en el pasado, bueno, yo siempre creí en el Señor. Antes de tener el encuentro personal con Cristo, conocía los evangelios, conocía muchas cosas. Y quiero decir que para mí, o sea, bueno, para la mayoría de la gente, la mentira no es un pecado ni nada. Incluso ahora hay muchos cristianos que tampoco dan importancia. Bueno, es una mentirijilla, Ah, o sea, dicen, no, es una mentira piadosa y todo eso. Y la mentira es mentira, sea grande, sea pequeña, es mentira, ¿no? Porque la mentira es del diablo, ya lo dijimos. Entonces nada, quiero decir, yo que yo tengo hablado muchas veces con mi madre así hablando y del Señor y así. Y ella, por ejemplo, decía, en el negocio la mentira no vale, o sea, no importa. Por no ejemplo, importa, claro. si, si es para ganar dinero, Claro. entonces quiero decir yo que hay en este mundo, sobre todo en la política, en todo, yo creo que casi todo el mundo es mentiroso. O sea, eh, hay personas más fieles que otras, ¿no? Que le dan más importancia. Pero si tienen que decir una mentira, la dicen y no pasa nada. Mm, Vale, muy bien, Javier, mm, gracias. mm. Muy bueno tu aporte. Yo escuchaba a veces un hermano que ya murió hace unos años atrás y él siempre me decía, yo nunca quise ir por el lado del comercio, decía él, ¿no? Porque para Ya. ser comerciante era muy duro, ¿eh? Hay que mentir. Era su manera de ver las cosas. Bueno, yo decía, oye, yo conozco hermanos en la fe que comercian sin llegar a ese extremo. Pero bueno, él era tenía esa perspectiva y había decidido en su vida personal no ir por esa rama y había preferido tener un empleo y ganar un sueldo fijo y hizo su carrera en una compañía eléctrica en Argentina, ¿no? Es cierto, realmente tenemos que enfrentar muchas veces la mentira e incluso a veces con ese pensamiento. Bueno, es parte del trabajo. Yo recuerdo haber sido empleado y enfrentarme a mi jefa que me quería obligar a mentir a los clientes. Y claro, tuve que mentir delante de un cliente porque no podía desdecirla a ella, ¿no? Pero después la llamé aparte y le dije, mire señora, yo no voy a volver a mentir, así que si usted me quiere despedir, despídame, pero yo no puedo mentir. Y claro, luego tuvo que usar a un empleado que no era creyente para mentir a los clientes. Ya no me volvió a llamar a mí, ¿no? Pero tuve que ponerme firme, ¿no? En ese sentido. ¿Alguien más tiene alguna cosa que recuerde de una manera de ver la vida o una mentira que vivió en su vida personal y que el Evangelio luego ha alumbrado su corazón? Pastor, Sí, Marta. yo, yo soy de Bolivia, usted lo sabe. Yo vengo de la familia católica
o era católica. Mis padres, todos, entonces, dentro de mí había algo que me decía que primero era mi familia, que primero ante todo estaba mi familia, pero después estaba Dios. Eso siempre lo he tenido, entonces, hasta que cuando vine aquí conocí a nuestro Señor y entendí todo, comprendí que primero estaba Dios Ajá, muy y bien. después recién estaba mi familia. Pero había algo dentro de mí que me decía que primero tu familia, Dios, después Dios. Y con mucha gente que había le decía, no, no, mi familia primero, después está Dios. Porque Claro, dentro de mí no sé por qué, yo la verdad nunca leí la Biblia, iba a la iglesia todos los domingos, entonces me instruía lo que el padre decía. claro, Entonces dentro de mí había algo que me decía que era mi familia primero, que Dios estaba, hasta que comprendí. muy Y la bien. verdad que yo siempre le buscaba a Dios hasta que le he conocido aquí. Y doy gracias a Dios que Dios me ha traído aquí para conocerlo así. Amén, amén. Bueno, Sí. pues como eso, la lista de prioridades, ¿no? En este caso era la familia. Hay otros que, bueno, el dinero, el trabajo, los deportes, la música. Es decir, Satanás nos engaña dándole primeros lugares en nuestra vida a ídolos, ¿no? Que puede ser la familia o, como digo, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Y cuánta gente pasa por la vida completamente engañada con mentiras en ese sentido, ¿no? Encaminando la vida por caminos equivocados. Como dice Proverbios, caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, porque primero la prioridad en nuestra vida tiene que ser el Señor, ¿no? Bueno, muy bien, hermanos, el tiempo va corriendo y tenemos que concluir. Voy a compartir la pantalla un momentito más para acabar con la lección. Y tenemos ahora los falsos y verdaderos para completar. Al comienzo de la lección los tenéis allí. Entonces, la causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo, ¿vale? Por supuesto, la causa principal del pecado en la vida cristiana, Satanás nos tienta, es el originador del pecado y en este sentido le estamos dando lugar a él en nuestra experiencia personal. Y como creyentes, obviamente, no le echamos la culpa al diablo en ese sentido. Somos responsables nosotros, pero él es el instigador y todo el origen del pecado está en él, dice el Señor, que peca desde el principio. Los creyentes, los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura. Es verdadera también, por supuesto, acabamos de leerlo allí en 1 Corintios. Y el arma principal que tiene Satanás es la brujería. Pues no, esto es falso. No es la brujería, es la mentira. Satanás engaña, es engañador. Y si él consigue hacernos creer una mentira, pues habrá conseguido llevarnos a su terreno y que vivamos fuera de la voluntad de Dios. Así que el arma principal de Satanás, entre otras cosas, es la brujería, pero creemos que la mentira y el engaño es lo que le da más resultados. Tenemos allí una parábola de la vaca y es un ejemplo sencillo. Un hombre obstinado parecía no convencido cuando discutía con el famoso Abraham Lincoln. Entonces Lincoln le preguntó, ¿cuántas patas tiene una vaca? Por supuesto que 4, le contestó con disgusto. Así es, afirmó Lincoln. Ahora supongamos que toma la cola de la vaca y la llama también una pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? 5, contestó el hombre confiadamente. Allí se equivoca, dijo Lincoln. Al llamarle pata a la cola de una vaca, no la convierte en pata. Muchas personas hoy creen equivocadamente que cada persona decide por sí misma qué es bueno o malo. Dicen que las normas bíblicas son demasiado anticuadas como para adoptarse en un mundo cambiante. Aunque la sabiduría popular dice está bien, no quiere decir que así sea. Creen que el pecado no es pecado solo porque no le llaman por su nombre correcto. Esta semana escuche a otros para ver si ve ejemplos de esta forma de pensar a su
alrededor. Muy bien. Finalmente hay un texto para crecer en la lectura de Lucas 1 al 7 y memorizar este versículo, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No hemos sido enfáticos en las 3 etapas anteriores, pero yo voy a lanzar un desafío, a ver si el próximo viernes alguno de vosotros o de vosotras se anima al comienzo de la clase a decir de memoria este versículo, ¿vale? Juan 8, 44. A ver quién es el valiente que el próximo viernes me dice de memoria Juan capítulo 8, versículo 44. Puede hacerlo en la Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Así que con esto entonces cerramos la clase de hoy, convocados para el próximo viernes, Dios mediante, seguir con la segunda lección. Que el Señor os bendiga a todos.